los jóvenes del país estábamos como muy atentos a lo que pasaba también en Latinoamérica, a lo que había pasado en Cuba, Che Guevara, todas las ideologías nuevas. Era un país muy, muy politizado. Me imagino que América Latina en general, con la imagen muy presente del Che, de la Revolución Cubana, todo eso era muy fuerte, muy álgido. Con esa maravilla que fue esa época, que creíamos y teníamos como la certeza que podíamos cambiar el mundo, podíamos hacer de este un mundo más justo, podíamos entregar muchas horas de nuestra vida con mucho gusto, con mucho placer. América Latina, metade do século XX. Nessa época, a prioridade é identificar e aniquilar qualquer organização de esquerda. A Guerra Fria é o pano de fundo. Os governos, financiados pelos Estados Unidos e com apoio dos militares, incorporam a estratégia norte-americana de contenção do comunismo. A doutrina de segurança nacional é a lei vigente. Os militares golpistas são elevados à categoria de salvadores da pátria, únicos protetores dos interesses nacionais. São apoiados pela mídia, pela burguesia e pelos políticos e instituições de direita. As democracias são derrubadas uma a uma. O Paraguai é o primeiro a cair. Julho de 1954. O general Alfredo Stroessner implanta a mais longa ditadura do Cone Sul da América Latina. 35 anos de terrorismo. Os reflexos chegam até os dias de hoje. Este escenario internacional se complementa con un escenario nacional de extremo conservadorismo. Es decir, hay fuerzas conservadoras que soportan, fuerzas políticas que soportan a un régimen militar. Y se forma una estructura de poder muy fuerte en una sociedad como la paraguaya, un país dominado por sectores muy conservadores, ligados a la propiedad de la tierra, ligados a las fuerzas militares. Mi padre fue militar de la Marina paraguaya y como militar él se enfrentó a los militares golpistas, a la dictadura estronista desde sus inicios. Mi papá, Carlos José Mancuello, fue preso en el Departamento de Investigaciones. De hecho, ese fue el caso de mi mamá, que nunca estuvo en el Departamento de Investigaciones, pero estuvo, por ejemplo, en la comisaría de Fernando de la Mora, donde yo, estando ella presa, nací. 75 comienza la gran represión al campo, a las ligas agrarias, en donde los campesinos fueron desalojados violentamente, pero fueron desalojados de sus tierras, porque ellos habían comprado esas tierras. Toda esa injusticia, yo me acuerdo, yo era el menor de todo. Yo era el mimado, yo le acompañaba a mamá acá, o yo le llevaba presa. Esa tortura psicológica que le hacían. Cuerango allepandaja es la muerte de Oyapoa. Saqueo y muerte, porque hubiera japango, va epicundo ya y petractor mi, pese me cuera peco y mala ombapoa. Ay, me preso. Ay, menos lleve la cárcel, a verme preso porque hace años llevo y potaja lleve permiso. La recuperar en comba eve. Jape terreno lo recoa cue 10 hectáreas con ogamiango o yepe apa. Ja escuela oño acomoda para la municipalidad pegua hoy pe apa Luis Martínez. Malan pende socio, muy me la pende arma, muy me la pende plata. La vida campesina era vivía en una extrema pobreza por la razón de que no había camino en esa época y era monopolizado. O sea, el acopiador es el que ganaba y no ganaba nada, era el que cultivaba, el agricultor. Empezaron a leer el estatuto agrario en esa época de 1947 de que cada campesino tenía el derecho a tener un pedazo de tierra. Y por ahí empezó la lucha de la Liga.
la represión a Misiones, y a otros departamentos también, al departamento de Paraguarí, al departamento de Quindú, también a la zona de Jejuí, donde estaban situadas todas las ligas agrarias cristianas. En 1976 estos lugares eran ocupados por presos políticos de la Liga Agraria Cristiana y de la OPM, donde llegaron a estar acá 600 presos políticos que luego fueron descongestionados en las distintas sedes policiales como Guardia de Seguridad y otras dependencias policiales. Mi padre militaba dentro de las ligas agrarias cristianas y toda la familia, tanto materno como paterno, que también todos fueron detenidos, torturados, exiliados. Entonces se formaron las escuelas campesinas, un trabajo agropecuario en conjunto que se le llamaba el almacén de consumo. Lastimosamente, en esa época, educarle a la gente, orientarle a la gente para que pueda tomar su propia hoja de ruta, era un pecado para el sistema. Abril de 1976. A Polícia Militar Paraguaia desencadeia uma onda repressiva contra os camponeses organizados. É a Páscoa Dolorosa. Trabalhadores do campo são perseguidos, torturados, assassinados e desaparecidos em todo o interior do país. A investida destrói toda a organização camponesa construída ao longo de muitos anos. En el año 76 yo tenía 3 años, más o menos, cuando él fue ejecutado en pleno Semana Santa. ¿Por qué se le dice Pascua Dolorosa? Porque normalmente la Pascua es resurrección y vida nueva. Y en esa época fue una Pascua de persecución, de masacre, de apresamiento, de tortura. Entonces por eso se le llama Pascua Dolorosa. Hay como más de 250 campesinos ejecutados. Paraguay es muy fácil, la gente se olvida de su historia. Entonces nosotros por lo menos cada año, pues la gente nueva, los jóvenes, tienen que saber la historia de nuestro país. Y la única forma para poder cambiar a este país, si es que olvidamos nuestro pasado, es imposible. O povo paraguaio resiste. Familiares das vítimas se organizam para manter viva a memória. São criados espaços de resistência. Um deles está em Santa Rosa de las Misiones, para lembrar e educar sobre os tristes episódios. Cada día estamos avanzando, por lo menos cada día la gente cambia en su forma de ser, en su forma de pensar, porque no hay otra forma de cambiar este país. Porque uno busca un pedazo de tierra, es su derecho, es derecho a la vida. Tener un pedazo de tierra, tener un techo es un derecho a la vida. Vivir dignamente es un derecho a la vida. Hay un antes y un después en Paraguay luego del hallazgo del archivo. Anteriormente era rumor, ahora había pruebas de que personas habían ingresado a la policía y nunca más salió. Dezembro de 1992. O ex-preso político Martim Almada e o juiz José Agustín Fernandes encontram arquivos da ditadura paraguaia. São registros de informações trocadas entre autoridades policiais e militares do Paraguai. Incluem também documentos sobre atos das ditaduras da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Denominado de Arquivo do Terror, é a principal prova da existência da Operação Condor, uma parceria entre os governos militares do Cone Sul. O objetivo é aniquilar os opositores onde eles estiverem. Me recibe un policía y le digo yo soy el juez Fernández y vengo a ver si me cuentan que aquí hay documentos referentes a Martín Almada en su expediente habeas data. Yo estoy actuando en ese caso. Es una actitud propia de la policía que siempre no estaba acostumbrado a cumplir órdenes judiciales. Eso me indigna, me enerva y yo le digo no. Yo estoy investido de la autoridad que me da la Constitución y la ley. Y yo le ordeno a usted que usted me deje pasar. Y el 22 de diciembre de 1992, a las 11 de la mañana, con el juez Fernández, más la prensa local e internacional, descubrimos 3 toneladas de documentos
¿Qué contenía estos documentos? Por una parte estaban los archivos de la represión en Paraguay, 1929 al 89. Eso se genera una catarata de acontecimientos. Era incontrolable. Martín Almada llorando, su señora también. Todo el mundo, acá hay documentos de la dictadura. Al otro día, entonces, el 23 de diciembre, eran días de mucho calor, el presidente de la Corte es llamado por el presidente de la República diciéndole: no permita que esos documentos conozca la gente, esos documentos no le conviene a nadie, ni al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo. ¡Pare! Democracia de baja calidad es conciencia democrática demasiado incipiente, es todavía mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Y creo que allí está el papel de la memoria. Asumir responsabilidades en democracia es más difícil. Es más difícil y cuesta más esfuerzo. Porque tenemos que saber respetar al que está enfrente, respetar sus ideas, respetar su dignidad, y al mismo tiempo tenemos que compartir y tenemos que seguir luchando para levantar un país. Y tenemos que también tener cuidado de utilizar bien esa libertad, porque es una línea tan fina que de libertad pasamos muy fácilmente al libertinaje y vuelven las represiones. Entonces eso es, digamos, el rescate que nosotros hacemos acá desde el archivo. 60 anos depois do golpe militar, os paraguaios ainda buscam os corpos dos desaparecidos. Várias ossadas são encontradas no pátio da Agrupação Especializada, centro de tortura e morte do período da ditadura. A pressão popular abriu os portões. Dentro do quartel se instala um sítio de buscas. Siempre supimos que acá en Paraguay había un lugar de concentración de presos y de lugar de entierros clandestinos que era acá este sitio. Lógicamente que funcionen como sitios de conciencia esos lugares de represión, no solamente como un hecho pedagógico, sino también porque forman parte de como pruebas dentro de lo que serían los juicios. Como familiares de desaparecidos siempre estamos en la búsqueda de verdad y justicia, apoyando e involucrándonos directamente en la búsqueda. Este sitio probablemente fue el campo de concentración más grande que tuvo la dictadura stronista. Por eso es que una de las referencias que tenemos es que la mayor cantidad de presos políticos de todas las épocas fueron enterrados aquí. Esto no fue una cuestión que se preparó solamente acá en el Paraguay. Esto se preparó a nivel de Latinoamérica. Se preparó una cuestión totalmente preparado, premeditado. Foi numa cela semelhante a essa que eu fiquei preso aqui no DOPS junto com outros companheiros. A média da população era de 12 a 14 presos por cela. Só que em determinadas circunstâncias esse número podia chegar a 40, como aconteceu na noite do assassinato de Carlos Marighella. Consolidada a ditadura paraguaia, os Estados Unidos apontam suas armas para o Brasil. Todo o apoio é dado aos militares e às forças civis reacionárias para conter o avanço das esquerdas. Março de 1964. O golpe civil-militar derruba o presidente João Goulart, eleito democraticamente. 50 anos depois, o Brasil ainda conta o número de mortos e desaparecidos e busca a verdade dos fatos. Fui preso na noite de 31 de agosto de 1969. Ou seja, 5 anos, 1 mês, 1 dia e 18 horas. Há divergência sobre minutos, mas não seríamos de esquerda se não tivéssemos divergências. Do período de Guerra Fria, introduziu no Brasil, nos outros países, a chamada doutrina de segurança nacional. O conceito de inimigo interno, o inimigo interno é visto pela doutrina do poder como aquele estudante, aquele artista, o intelectual, o sindicalista. A forma como eles, a repressão política, os militares e os empresários também que participaram, se organizaram para deter drasticamente todas as iniciativas de resistência, porque eram iniciativas de resistência,
E eles conseguiram, porque eles conseguiram não só localizar as pessoas todas, né? E matar, assassinar muitos deles, né? E criar um estado de terror muito extensivo. Quando eu digo extensivo a toda a sociedade, não só a gente. E a minha primeira prisão foi em 14 de maio de 1968. Eu estava na passeata, eu era segurança de uma liderança nossa de AP. O torturador que me prendeu era considerado o Fleury de Minas Gerais, Tassi Menezes Cia. Ele era um homem alto forte, ele me levantou pelo gogó e falou assim, tira o cinto, eu lembro disso perfeitamente, tira o cinto e o cadastro porque ele pode autossuicidar. Na verdade, nós não éramos presos, nós éramos sequestrados, porque o que caracterizaria a prisão é ter um mandado judicial. Não tinha. Nós éramos sequestrados em qualquer lugar. Isso já era o primeiro crime. Então, no dia 14 de setembro de 1975, foi o dia mais longo da minha vida, que de certa forma ainda não se acabou. E a gente foi abordado, então, por dois elementos da paisana, bastante fortes, altos, empunhando pistolas automáticas e sem se identificar, sem nada, simplesmente nos obrigaram a entrar num carro, um Fusca. E eu, evidentemente, aterrorizado, meu pai também, com a cabeça baixa, uma pistola na nuca. E me jogou dentro do jipe. E eu fui pro DOPS. São Paulo, sede do antigo DOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social. Nos anos de chumbo, local de tortura, morte e desaparecimento de homens, mulheres, jovens estudantes, intelectuais e operários que lutam por liberdade e pelos direitos fundamentais de todo ser humano. Hoje, sede do Memorial da Resistência. Para a sala de tortura, porque lá tinha 3 andares. A sala de tortura era em cima, essa parte de baixo era de depoimentos, etc. tal, e a outra, no piso inferior, quase no subsolo, eram as celas. Segundo, éramos levados para cárcere clandestino. Esse cárcere clandestino podia ser um equipamento do Estado, como quartéis, delegacias, etc., quanto casas alugadas com a vaquinha que os empresários faziam todo mês. A mais conhecida é a Casa da Morte de Petrópolis, mas aqui em São Paulo nós tivemos vários. E o que era o cárcere clandestino? Você ia, se você está numa dependência do Estado, nós fomos presos pela Operação Bandeirante, que naquele momento funcionava no quartel do Batalhão de Reconhecimento Mecanizado da PE. Fazia parte do complexo de todos os quartéis que estavam ali, eram as dependências do Exército Brasileiro. Agora, se sua família vai lá e procura por você lá, ou um advogado, ou um amigo, não tem ninguém com esse nome, você está lá. Por isso o cárcere é clandestino. Desembarquei do jipe no interior de um prédio, caiado de branco. Típica repartição pública. Ali funcionava o DOPS, na Avenida Ipiranga. Vi logo que se tratava de um torturador. Resolvi encarar os fatos. O medo não me salvaria do encontro com a fatalidade. Ele me olhou por baixo do senho carregado e não disse nada. Talvez aguardasse algum instrumento de suplício. Rezei. Uma oração sem palavras, sem pedidos, sem imagens. Entraram 2 guardas arrastando um rapaz que vestia somente um calção.